Bueno, muy agradecido por la invitación que me hace el instituto. Vamos a tratar de compartir el mayor tiempo posible. Creo que tenemos programado una hora de aproximadamente de interacción con nuestros seguidores. Y prácticamente es comenzar a introducir el tema de la transformación digital de las organizaciones, de particularmente la transformación también digital de los pensamientos de los profesionales en finanzas y, cómo no, de la ciencia contable y cómo se nos viene, porque la cuarta revolución industrial pues llegó. Prácticamente lo que estamos trabajando es tratar de cambiar cultura digital. Cuando entendemos fintech, las personas ven algo como muy sofisticado, como algo que está lejano a nosotros, y resulta y pasa que hoy en el mundo, actualmente, cerca del 50% de las transacciones que se están realizando son a través de una herramienta tecnológica. Entonces vamos a arrancar por explicar qué es fintech. De ahí vamos también a explicar qué es transformación digital, por qué a los contadores públicos nos interesa tanto el tema de transformación digital y la importancia que implica que ya la ciencia contable y todas las finanzas comiencen a trabajarse bajo tecnología. Entonces, pues lo primero que quería explicar es las generaciones, pero antes de las generaciones voy a hacer una breve presentación sobre la tarjeta profesional en Colombia de la ciencia contable. Me puse a hacer una investigación muy rápida. Encuentro más o menos que hacia 1970, ahí el dato de pronto no es tan exacto, pero hacia este año se comienzan a expedir las primeras tarjetas profesionales. El presidente de nuestro instituto tiene la tarjeta 347, si la memoria no me falla, y más o menos hacia 1970 comenzó a ejercer como contador. Hasta el año 2000 iba en la tarjeta profesional 82.904. A hoy, 2019, estamos según la expedición del registro, estamos en el número 269.580 de tarjetas profesionales y proyectamos que al año 2024 tal vez iremos en la 354.507. Es decir, que al año 2024 nos vamos a encontrar que el 17% de las personas que ejercen la ciencia contable en Colombia posiblemente van a ser baby boomers. El 15% va a ser generación X, o más coloquialmente conocida como generación guayaba, y casi el 70% de los profesionales en la ciencia contable van a ser o millennials o centennials. ¿Qué quiere decir? Que el 70% de los profesionales en Colombia ya vienen con una filosofía fintech e indiscutiblemente están entrando cada vez personas al mercado laboral con pensamiento tecnológico. Y eso es algo espectacular, pero se reúnen 4 culturas en las organizaciones. La cultura de los baby boomers o personas que ya tienen más de aproximadamente 50 años, la cultura de la generación X, que es la generación que va entre 37 y 50 años, y los muchachos que se están graduando del orden de 22, 23 años hasta los 35 años, que son personas que son generación millennial y centennial. Entonces, si eso está pasando en la ciencia contable en Colombia, como en las demás profesiones seguramente tendremos el mismo índice, pues tenemos que preguntarnos si vamos a seguir haciendo un esquema de teneduría de libros, ¿cierto? O vamos a pasar a un esquema de aprovechamiento tecnológico de la cuarta revolución industrial y si estamos capacitados y preparados para ese reto. ¿Qué significa este reto de las generaciones? Pues yo aquí traje una estadística que me pareció muy interesante de las pruebas de estado Saber Pro del año 2018, donde me encuentro que la ciencia de contaduría pública es la tercera carrera más estudiada en Colombia y donde más se presentan profesionales, pero donde me llama mucho la atención que casi el 94% de los egresados de la carrera de contaduría pública en el año 2018 son estratos 1, 2 y 3. Y cuando vamos a mirar al estrato 6, solamente el 0,5% de los egresados de la carrera de contaduría pública son estrato 6. Uno me pregunta, ¿qué estudia el estrato 6? Pues particularmente estudian ciencias como la economía, administración, medicina, por ser una carrera bastante costosa, y derecho. Ahí está prácticamente la formación de nuestra mano de obra calificada. Pero llama más todavía la atención que la carrera más estudiada en Colombia es administración de empresas. Casi el 20% de los profesionales estudian administración de empresas. Y ciencias de tecnologías de la información o tecnología o carreras afines a la tecnología, solamente un 2% la están estudiando. Y cuando miramos las ciencias que más estudiamos los colombianos, si hay una formación hacia el mundo digital, encontramos que todas las empresas en Colombia están hablando del tema digital, pero muy pocas están queriendo dar el paso a la transformación digital. Es decir, no queremos entrar a conocer cómo se debe comportar digitalmente nuestras organizaciones y nuestras profesiones. Hoy por hoy,
100% de los ejercicios contables casi se están realizando o a través de un software contable o a través de una hoja de cálculo. Pero cuando vamos y hablamos con Microsoft, Microsoft nos dice que en una escala de 1 a 5, en los profesionales, o mejor, de 0 a 5, en los profesionales en Colombia, el promedio de América Latina del manejo de la hoja de cálculo, que es la herramienta digital que más se utiliza a nivel de la profesión, solamente en promedio está en una escala de 1,1 sobre 5. Es decir, que se domina un 22 a 25% de las utilidades que tiene la hoja de cálculo. Pero más aún, cuando hacemos el zoom en Colombia encontramos que el promedio colombiano de manejo de hoja de cálculo es de 0,9 sobre 5. Quiere decir que solo el 18% de las herramientas y utilitarios de Excel están siendo utilizados. Y si ya miramos a nivel regional, no en Bogotá, no en las grandes ciudades, sino a nivel regional, el uso de hoja de cálculo apenas llega al 10% de sus herramientas. ¿Qué quiere decir? Que en la herramienta más utilizada a nivel de ofimática y a nivel también de cálculo frente a las ciencias financieras, solamente los profesionales están dominando un 20% de sus herramientas y hay un 80% que no está siendo utilizado de todo lo que trae. Si esto es en la herramienta básica fundamental, pues podremos imaginar en las herramientas adicionales. También observamos qué es tecnología. Y la tecnología, y perdónenme esta presentación la traigo muy sencilla, es unir un mundo de necesidades que tienen ya prácticamente la generación millennial y centennial hacia herramientas tecnológicas con personas que tienen una capacidad de pago, en este caso una capacidad financiera para poder hacer una transacción. Y al unir estos dos mundos se presentan efectivamente herramientas tecnológicas que nos permiten y nos facilitan la vida transaccional. Hoy por hoy Colombia tiene 48 millones de habitantes. De los 48 millones de habitantes mayores de 18 años son 34 millones de habitantes. Y de los 34 millones de habitantes se dice que casi el 77% de ellos ya cuentan con al menos un producto financiero. Eso es verdad, eso es cierto. Pero si uno profundiza un poco más en las cifras, de los 27 millones de colombianos, entre 5 y 6 millones de colombianos el producto lo tienen inactivo. Es decir, lo utilizaron al menos una vez, pero no lo volvieron a utilizar. Quiere decir que nos quedan 21 millones. Y de los 21 millones, 16 millones manifiestan que ese producto lo tienen no porque hayan querido aperturar el producto, sino porque fue por allí el mecanismo mediante el cual pudieron recibir el pago de su nómina o el pago de la prestación de un servicio o la forma en que muchas empresas les hicieron recibir los recursos por la prestación de un servicio o mejor aún, la gran mayoría de ellos dijeron por allí recibí un subsidio y la única forma de poder recibir ese subsidio fue aperturando un producto financiero. Pero de esos 16 millones de colombianos solamente van una vez al mes a la entidad financiera y particularmente ni siquiera a una sucursal, sino van o a una corresponsabilidad bancaria o a un cajero automático. ¿Qué quiere decir? Que solamente nos quedan 5 millones de colombianos que sí son efectivamente incluidos financieramente y cuando miramos el estrato socioeconómico, gran parte de los 5 millones de colombianos que utilizan sus medios de pago transaccionales y a nivel de herramientas digitales, pues lo hacen a través de cajeros automáticos de la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito. Y solo 500.000 colombianos, entre 300.000 y 500.000 colombianos, están utilizando una herramienta digital, particularmente una herramienta como el celular. Razón por la cual nos llama mucho la atención porque solamente 500.000 colombianos están comenzando a hacer transacciones de forma frecuente en un celular, bien puede ser para hacer pagos o bien puede ser para adquirir productos en el mundo electrónico. Esto particularmente tiene que ver con la forma en la cual se está comunicando, la forma en la cual se puede utilizar esos productos. Y encontramos que en las generaciones Baby Boomer y la generación X todavía son amantes de los medios de comunicación tradicionales. Y es esta la generación que más tiene capacidad de compra y capacidad para hacer productos o transferencias o compra de muchos de estos herramientas que se ofrecen a través de la red mundial Internet. Y la generación millennial y la generación centennial no cuenta aún con la capacidad de compra, ¿cierto?, de poder llegar a hacer transacciones o definitivamente prefieren ver el producto antes que comprarlo digitalmente. Y lo que hacen por medios digitales es básicamente la compra o el pago de servicios públicos o algunas transferencias o la compra de algunas herramientas como celulares o paquetes turísticos o tiquetes aéreos. Es decir, no hemos trascendido más allá de todo lo que ofrece las herramientas digitales. Pero más aún, cuando vamos a las organizaciones, nos encontramos que las organizaciones, sus juntas directivas son generación casi baby boomer, algunas generación ya X,
Su equipo administrativo es Baby Boomer y Generación X. Su equipo operativo y ejecutivo son Generación Millennial y las personas que están ingresando en este momento como analistas o auxiliares son Generación Centennial. Entonces son 4 generaciones, pero donde la que decide, al igual que en el proceso de compra a nivel de persona natural, pues son personas Baby Boomer o son personas Millennial, perdón, Generación X, que todavía no se familiarizan o no confían o no conocen todo el potencial que tiene el mundo digital. Y esto conlleva a que claramente no quieran dar el paso a la transformación digital y consideran que bajo los procesos todavía operativos, no automáticos, muy mecánicos, muy manuales, pues pueden lograr los objetivos estratégicos de una organización. ¿Qué se requiere en un proceso de transformación digital? Lo primero y más importante es reconocer el mundo de oportunidades que ofrece hoy en día los sistemas de información. Y lo primero que se requiere es un cambio de cultura. Razón por la cual ese cambio de cultura debe enfocarse en mencionar que el último encargado de un área de transformación digital de una organización es el área de tecnología. Es decir, son los últimos que deben promover la transformación digital de una organización. Debe ser la junta directiva, debe ser el equipo administrativo, el equipo financiero, quien debe promover el uso de herramientas digitales para volver productiva una organización y aprovechar todas las herramientas que allí hay. ¿Y de qué herramientas estamos hablando? Básicamente de 5 herramientas. La primera de ellas tiene que ver con la automatización de procesos. ¿Qué es la automatización de procesos? Utilizar herramientas tecnológicas para hacer que los procesos sean de forma más automáticas y más relevantes. La segunda, después de hacer un proceso de transformación de automatización de procesos, es lograr conocer el cliente. Know your customer, se traduce hoy en día. ¿Qué significa el conocer el cliente? Muchas fintech están queriendo intensificar el uso del celular o las herramientas de pagos a través de un celular. Lo que desconocen es que hoy en día el 91%, ojo, y este dato es muy importante, el 91% de las transacciones en Colombia se hacen en efectivo. La gente no gusta de los medios digitales porque tiene cierta química con el aspecto kinestésico, es decir, quieren sentir y quieren ver a alguien que les venda o les haga o les ofrezca un producto. Razón por la cual este índice en cambio de bajar viene subiendo. En el año 2014, teníamos alrededor de 85% de las transacciones en efectivo y en cambio de haberlas bajado con todos los desarrollos tecnológicos, las estamos subiendo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que unir el mundo del efectivo con el mundo digital. No podemos pretender que todo el mundo sea digital. Entonces las fintech están creciendo particularmente en las ciudades capitales, a saber Medellín, Bogotá y Cali. Pero el mundo real, donde están las transacciones, si bien están en esas 3 ciudades, también está en todos los que son los 1.120 municipios de Colombia. Y en ese contexto, esas personas todavía tienen como medio de pago el efectivo. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer también es que las herramientas tecnológicas no están siendo dominadas por todo el mundo. Entonces, el segundo paso en una transformación digital, después de que logramos automatizar procesos, es conocer nuestro cliente. Conocer quién es, cómo se comporta, qué edad tiene, qué medios de pago puede llegar a contar, si tiene o no tiene la confianza en ese medio de pago. Algo muy importante, por ejemplo, es que las personas dicen no confiar en el celular como medio de transferencia de recursos. A pesar de que le facilita mucho más la transacción, a pesar de que es menos costosa, a pesar de que genera mejores herramientas de seguridad, no confían en el celular como un medio de transacción. Y si lo hicieran sería por un efecto netamente de necesidad. Cuando miramos eso en cifras, nos encontramos además con algo muy llamativo. Al conocer el cliente encontramos que solo el 48% de los colombianos cuentan con un nivel de formalidad. Quiere decir que el 52% de los colombianos de la población económicamente activa se dedican en actividades que no son formales. Es decir, prestan servicios pero sin ningún tipo de pago de seguridad social o reporte a autoridades tributarias o mecanismos de facturación, entre otras, sino que ejercen sencillamente actividades que no son formales, particularmente en el comercio, en la prestación de servicios, en mecanismos como el transporte, entre otras. Y eso conlleva, esa no formalidad conlleva que efectivamente haya una desconfianza en medios transaccionales digitales. Entonces, nuestro segundo paso es conocer a nuestro cliente. El tercer paso, después de automatizar procesos y conocer a nuestro cliente, saber cómo es su cultura y su comportamiento, indiscutiblemente es aprovechar las herramientas tecnológicas, particularmente blockchain o cadena de bloques, que son mecanismos en los cuales nos permitimos hacer transacciones de forma mucho más segura que lo que hoy en día se está realizando. Conocer también
4 o 5 puntos que son fundamentales en las organizaciones y que los profesionales de la ciencia financiera debemos conocer. Uno, el corazón de una organización es su base de datos. ¿Y quién es su base de datos? Un motor de la base de datos. Debe haber quién es el motor de la base de datos. Después de que yo conozco mi base de datos y su motor de la base de datos, debo conocer cuál es la capacidad y la infraestructura que tiene mi compañía. A eso lo conocemos generalmente en el mundo de la tecnología como los fierros. Es decir, todos los equipos que se requieren para poder hacer manejo y administración de los sistemas de información y de la base de datos. El tercer herramienta, y no menos importante, creo que es el más importante hoy en día, es las áreas de desarrollo de software, donde tenemos una gran complejidad. Y es que Colombia requiere en este momento más de 100.000 desarrolladores de software y solo tenemos 25.000 desarrolladores capacitados. Tenemos una necesidad de más de 75.000 desarrolladores de software y no los conseguimos en el mercado laboral, a pesar de todas las políticas gubernamentales que han venido promoviendo la capacitación y el otorgamiento de créditos condonables para poder incluir a mayor recurso humano en mano de obra calificada. Y también tenemos una gran dificultad, y es que además de las áreas de desarrollo de software, requerimos áreas de conectividad o mecanismos de conectividad, y la mayoría de nuestra conectividad se hace como las obras de infraestructura también físicas, en autopistas que no tienen la capacidad para toda la demanda de navegación que estamos teniendo. Entonces nos encontramos con autopistas que son supremamente cerradas, donde todo el mundo pretende hacer transacciones, pero el servicio de internet no llega ni con la calidad ni con la cobertura que requerimos. Y el último elemento de un proceso de conocimiento de uso de herramientas tecnológicas es indiscutiblemente la analítica de datos. Y en ese último me quisiera concentrar. ¿Qué es la analítica de datos? Porque necesariamente los financieros tenemos que conocer nuestros datos para poder explicar los estados financieros. Yo creo que después de 10 años de haber implementado las normas internacionales de información financiera, no hemos entendido la transformación que este cambio de norma hubo. Creo que cumplimos la norma, pero no creo que cumplimos el objetivo. ¿Qué quiere decir con ello? Las normas internacionales de información financiera no buscaban el cumplimiento estándar de unas normas, buscaba la atracción del capital de inversión para que ese capital de inversión pudiera aprovecharse a nivel productivo en el mayor crecimiento de nuestra economía y de nuestras organizaciones. Y resulta y pasa que nuestras organizaciones no están abiertas a buscar capital. De hecho, no creo que estén en la búsqueda de capital o que tengan la apertura para llegar a ese capital. En ese orden de ideas, pues gran parte del capital que hoy en día se busca es para adquirir herramientas tecnológicas. Pues bien, las NIF bien aprovechadas es el uso eficiente de toda la data y toda la analítica de datos que se presentan en las organizaciones. Y hoy por hoy tenemos herramientas muy interesantes para hacer analítica de datos. Herramientas como ¿cuáles? Herramientas como Machine Learning, que es el aprendizaje de las herramientas tecnológicas que tenemos nosotros, como lo es el análisis de la Big Data, es decir, todas las herramientas que nos permiten buscar el comportamiento de nuestros datos. Herramientas como el Internet de las Cosas, que es el uso de todas las herramientas conectadas a Internet y el comportamiento de todos nuestros instrumentos conectados o que tengan conectividad a Internet. Y por último, la frecuencia y uso de nuestros servicios en el sector financiero y en el sector transaccional. ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, con ese siguiente paso, pues viene, una vez que uno utilice todas las herramientas fintech, viene luego el cambio cultural. Y el cambio cultural implica que se utilicen las herramientas que tecnológicamente hoy en día tienen las organizaciones. Si dijimos que Excel es utilizado en un 20% de todo lo que ofrece el potencial de una hoja de cálculo, pues imagínense todo lo que trae hoy en día las herramientas y las suites informáticas. Entonces, por ejemplo, Office, que tiene su versión Office 365, pues va mucho más allá que Excel, PowerPoint y un Word, ¿cierto? Hoy en día vienen complementos muy interesantes que se han desarrollado por parte de Microsoft desde el año 2010, como son por ejemplo las herramientas de Power BI. Power BI es la primera herramienta de analítica de datos que nos permite salir de la aburridora tabla dinámica y nos permite llevar a un esquema mucho más avanzado, como es la presentación de informes de manera tan dinámica que permite la toma de decisiones de una forma más asertiva. Y Power BI es una herramienta en la cual nosotros analizamos datos en un escritorio, es decir, en nuestro computador personal o en nuestro computador corporativo, pero también los podemos conectar en línea para que alguien los analice también en nuestro celular o en tabletas o en alguna herramienta de la nube. Y eso conlleva a que nosotros somos resistentes a hacer ese cambio, a decir, venga, ¿por qué herramientas que ya contamos no las comenzamos a explotar como tal?
Y Power BI es una herramienta fundamental para las organizaciones hoy en día. La siguiente herramienta es comenzar a aprovechar el 80% de nuestra hoja de cálculo. Los lenguajes en los cuales se están leyendo nuestras bases de datos, la conectividad que tiene hoy toda la ofimática con la nube. Y quisiera hacer un paréntesis frente a la nube. ¿La nube qué es? La nube es el mecanismo mediante el cual nos conectamos o interactuamos todos los usuarios de una información. Es decir, la nube no es una base de datos o no es un sitio donde alojamos datos, sino es un sitio donde nosotros interactuamos con los datos. Y todo el tiempo lo estamos haciendo. Hoy en día, la forma más eficiente en la que lo hacemos es a través de WhatsApp, donde nos conectamos a la nube y mediante la nube estamos hablando. Pero imagínense donde lleváramos esa cultura del WhatsApp a la cultura del uso de la tecnología en las organizaciones. Lograríamos un avance tremendamente grande. Y como quinto y último paso, pues indiscutiblemente está todo lo que nos ofrece el mercado fintech transaccional. Hoy en día las transferencias, los pagos, el pago de servicios públicos, el manejo de internet, el pago de realización del mercado, la mensajería expresa, los giros, las transferencias internacionales, los pagos de servicios públicos, los pagos de los sistemas de transporte masivo, la compra de bienes y servicios, el comercio electrónico, los informes generados, todo se hace a través de apps. Y las apps, estamos viendo en las estadísticas, y voy a centrarme aquí en un dato muy puntual, es que el uso del computador en nuestros hogares está disminuyendo. Por cada 100 hogares, 55% de los hogares hace 3 años tenían un computador. Hoy en día solo el 51% tiene un computador y va hacia un 45%. Mientras que el uso del celular pasó del 88% a casi un 90%. Y el uso de Internet pasó a través vía el celular del 65% al 72%. Es más, se estima que en Colombia casi el 98% de los colombianos cuentan con un celular, de los cuales el 70% son smartphone. Pero si vamos a la gente joven, el 90% de sus equipos son un smartphone, no son las tradicionales flechas que tenemos o que decimos coloquialmente. Entonces, si contamos con smartphones, si contamos con herramientas de ofimática que ya se pueden conectar a través de los smartphones, si contamos con un mundo en el cual nos estamos conectando a través de la nube, por autopistas que pueden ser mucho más ágiles, pues indiscutiblemente tenemos que dar el paso a utilizar las herramientas que hoy en día nos colocan las suites informáticas y el conocimiento de la informática. ¿Cuál es el nuevo petróleo que estamos teniendo en el mundo? El petróleo de la analítica de datos. Y nosotros no queremos dar ese paso a la analítica de datos. ¿Cómo se explican hoy en día los estados financieros? Muy diferente a como nos lo enseñaron. A nosotros nos enseñaron que activo era lo que tenía, pasivo lo que debía y patrimonio lo que quedaba. Y resulta y pasa que ese lenguaje hace más de 30 años en el mundo está desapareciendo. Activo es la analítica de los datos que nos permite realizar inversiones en las organizaciones. Y por eso se llaman normas de información financiera. Porque la información financiera basada en datos permite al capital y a las juntas directivas y a los administradores de las empresas poder tomar decisiones de inversión. ¿Qué es el activo? El activo es inversión. ¿Qué es el pasivo y qué es el patrimonio? La fuente de financiación de esa inversión. Por eso se llama mercado del capital o de capitales, porque es allí, en ese pasivo o en ese patrimonio, donde encontramos las fuentes para financiar gran parte de nuestras inversiones. Pero el capital va a colocar, bien sea vía deuda o bien sea recursos propios, ese capital sí y solo sí tiene tanta información y calidad de la información que le permite llegar y tomar esas decisiones. Pero si nosotros, que somos los que damos la información financiera, no sabemos explicar el modelo de negocio como inversión y financiación, si nos seguimos explicando entre lo que tiene, lo que debe y lo que queda, o el debe haber saldo, pues sencillamente no vamos a utilizar todas las herramientas que hoy en día la información financiera y la tecnología nos permite. Entonces queríamos dar ese primer brief, esa primera entrada, para que conociéramos un poco más nuestra cultura y nuestro entorno digital. Y quisiera cerrar diciendo la demografía del mecanismo transaccional en Colombia. Particularmente la mayoría de personas que hacen transacciones en Colombia son personas entre 30 y 80 años, población que es vulnerable, y cuando hablamos de población vulnerable no estamos hablando de personas de escasos recursos económicos, sino que a pesar de que ya están hoy en clase media, la clase media en Colombia ha aumentado tremendamente en los últimos 30 años, ante una situación de crisis económica pudiéramos fácilmente volver otra vez a una situación de pobreza. Entonces, pues digamos que eso se llama vulnerabilidad y es la propensión marginal que haya de pasar
ya de un nivel económico a deteriorarse su situación económica a una situación un poquito más compleja. Las personas no quieren ser bancarizadas a pesar de que están hoy en día con un producto bancarizado, pero no realmente hay un sentimiento hacia la amabilidad del servicio bancario, razón por la cual pues hay un reto para la banca y es comenzar a ser amable en su servicio, muy seguramente no costoso, muy cercano, muy dinámico, sin tanta tramitología. Hoy en día, si bien la población colombiana en nuestro país son mayor población femenina, casi el 52% de la población es población femenina, quienes hacen transacciones son más los hombres. Entonces, la generación masculina hace más transacción, casi en un 55%, que la generación femenina, el género femenino, perdón. Destaca mucho que les gusta el buen servicio, ¿cierto? El buen servicio implica que les aburre ver a una persona en un cubículo atendiéndolos y quisieran ver más bien una persona o una aplicación que fuera dinámico y fuera muy atractivo hacia el servicio. Clase media, particularmente, como les dije, la clase media ha aumentado tremendamente en Colombia y los horarios en los cuales hacen más transacciones son entre las 10 de la mañana y las 12 del día y entre las 2 de la tarde y las 5 de la tarde. Esa caracterización me parece muy importante y esto nos lo da claramente toda la analítica de datos. Quería hacer muy brevemente el resumen. Entonces, pues yo creo que con esta introducción, pues abro pues, para saber si hay preguntas de nuestras personas que nos están siguiendo por Facebook y si ha quedado claro cada uno de los elementos que hemos expuesto. Y claramente la invitación a perder el miedo a dar ese paso, porque las herramientas tecnológicas hoy en día las tienen ustedes al frente, a la mano, son accesibles y con unos costos relativamente económicos. Muchas gracias. Bueno, Henry, por el momento no tenemos ninguna pregunta. Vamos a estar de todas formas al tanto de que se presente y te Ok, vamos. estamos perfectos. ¿Esperamos entonces? Sí, demos un espacio para ver si surge alguna pregunta. Perfecto. Esto lo promocionamos bastante, ¿no? De momento no se ha Entonces, si presentado. quieres terminamos, no hay problema. ¿O cómo es la agenda? Pues nosotros esperamos a que se presente alguna pregunta, pero por el momento no ha surgido. Los invitamos a que hagan sus preguntas, algún tema que haya quedado de pronto no se haya explicado muy bien o tengan alguna duda, los invitamos a que por favor participen en este Facebook Live que es para ustedes, para que justamente aprendan y tengan mayor conocimiento más en este tema tan importante como la transformación digital. Acá ya tenemos una pregunta. Eso la hace Lida Rojas. Ella pregunta, para los contadores específicamente, ¿qué implicaciones en el saber y en el hacer? Si pudiera citar un ejemplo, por ejemplo, de Big Data o de blockchain, en O- este caso. Ok. Como yo lo mencioné, las normas internacionales hicieron un tránsito entre lo que fue la SNIC a la SNIF. Y creo que si bien semánticamente la explicación daría poco cambio, el cambio que hubo fue tremendamente grande. Y es que las NIC eran unas normas de registro y las NIF son unas normas para tomar decisiones. Claramente el contador que hoy en día vaya a explicar los estados financieros no debe explicar un tema de registro contable, sino tiene que explicar un tema de revelación contable, revelación financiera, más que contable, revelación financiera. Eso implica necesariamente que las personas deben conocer la data de la organización. Me explico. ¿Cuántos clientes? Frecuencia de transacciones, número de facturas emitidas, pagos de impuestos que hemos realizado, proporción y pago de los impuestos que realizamos, análisis sobre el tipo de impuestos que estamos cancelando, frecuencia de pago de nuestras obligaciones, frecuencia de pago de nuestros clientes hacia nosotros, seguridad de nuestras transacciones.
En las notas a los estados financieros, muchas de estas notas tienen que ver con explicación del modelo de negocio. Entonces el modelo de negocio se explica fundamentalmente con datos. Pero también implica un tema de seguridad de la información, porque como bien lo hemos dicho, gran parte de lo que eran las normas de auditoría migraron a lo que son las normas de aseguramiento. Y las normas de aseguramiento, como su nombre lo dice, aseguran. Y uno de los mecanismos de aseguramiento, sobre todo que debe velar las áreas de auditoría interna y externa, es que el aseguramiento de los procesos, la automatización de los mismos, la automatización de los ataques constantemente que hay tecnológicamente hacia estos tipos de caminos, pues implica necesariamente que el contador debe estar enterado de que la organización esté implementando normas de seguridad de la información que aseguren no solamente los procesos, sino que asegure la información que allí se está realizando. También es muy importante que ese aseguramiento se haga a través de cadenas de bloques. El mecanismo de cadena de bloques lo que permite es blindar, ¿cierto?, cada una de las transacciones que una empresa realice, es decir, cada registro, cada mecanismo de transacción que se registra en la contabilidad, pues es vulnerable a que cualquier persona pueda llegar a atacarla en algún momento. El mecanismo de blockchain lo que permite es que efectivamente una transacción o un registro va blindado durante toda la cadena del proceso y solo es reconocido por la cadena de bloques. Y entre otros factores, pues yo creo que el más fundamental, el primer paso y fundamental es que el contador comience a utilizar la herramienta fundamental con la que trabaja hoy en día, que es la hoja de cálculo. Si hemos dicho que la hoja de cálculo solo está utilizada en un 20%, pues imagínate el contador la oportunidad que tiene. Hoy en día el contador más valorado es aquel contador que es amigo de las herramientas tecnológicas, que entiende que la SNIF es un mecanismo de revelación financiera, ¿cierto? Y que obviamente habla un segundo idioma. Entonces, todo esto son oportunidades que tenemos a la mano y que la tecnología nos brinda. Listo, acá nos dice también otra, bueno, más que esto es una petición, la hace Carolina Moncayo Roballo. Sí. Dice que si puede, por favor, explicar un poco más esos 5 pasos de los que... Claro que sí. Primer paso. El primer paso es hacer automatización de procesos. Hoy en día, por ejemplo, las áreas contables, muchos de sus procesos son manuales. Yo diría que gran parte de las reuniones son manuales. Por ejemplo, pedimos soportes que ya existen en la red. Entonces, ¿para qué pedirle a muchos clientes información que ya tenemos en una red? De tal suerte que lo que deberíamos hacer es que nuestros sistemas de información se conecten con interfaces con los sistemas de información donde está esa información que pedimos. ¿Para qué le pedimos el root a una persona? ¿Para qué le pedimos el certificado de Cámara de Comercio? ¿Para qué pedimos información como que ya encontramos en la registraduría? Si lo único que podemos hacer es conectar los sistemas de información de las organizaciones con los sistemas de información público que hoy en día existen. La primera pregunta es, ¿y cómo lo conectamos? Pues lo conectamos a través de interfaces. ¿Y cómo se llaman las interfaces en tecnología hoy en día? APIs. ¿Qué es un API? Un mecanismo en el cual yo conecto mi sistema de información con los sistemas de información de otras organizaciones o con los sistemas de información públicos. Entonces, ese primer paso es comenzar a automatizar procesos. Pero no solamente estamos hablando de lo que le pedimos de pronto a terceros, también de los procesos que internamente realizamos. ¿Qué pasaría si comenzamos a automatizar muchos de los informes que hoy en día realizamos? Ya lo podemos hacer, la herramienta la tienen a la mano, se llama Power BI. ¿Qué pasaría si nosotros comenzamos a automatizar la forma en que nos comunicamos frecuentemente con reportes que tenemos que hacer o dejamos de comunicarnos con un chat de WhatsApp que no es corporativo y pasamos a utilizar los mecanismos de comunicación que corporativamente tenemos? ¿Qué pasa si comenzamos a automatizar toda nuestra agenda? Entonces, ¿qué pasa si comenzamos a automatizar el Internet de las cosas de nuestras oficinas? Que se apague el equipo cuando no lo estamos utilizando. Que de pronto correos que frecuentemente utilizamos, pues hacer una macro que permita automáticamente generar los correos. Ese es el primer paso, automatización de procesos. El segundo paso, indiscutiblemente, es conocer el cliente. Entonces, destaco nuevamente, conocer el cliente es que nosotros tenemos modelos de negocio donde presumimos que nuestro cliente se comporta como nosotros y resulta y pasa que el cliente tiene comportamientos muy distintos. Sería fundamental que las organizaciones conocieran quién es el tipo de cliente al que estamos dirigidos, sobre todo aquellos que son de consumo masivo o de uso masivo. El tercer paso es de transformación cultural y la transformación cultural arranca por utilizar las herramientas tecnológicas que cada vez nos permite la tecnología, pero para eso requerimos necesariamente conocer qué es la tecnología. No delegarle la responsabilidad de la tecnología al área de tecnología,
sino comenzar a interiorizarla absolutamente toda la organización y claramente las áreas financieras, porque las áreas financieras viven de procesos muy manuales, son personas que se quedan a veces, hoy en día con tantos requisitos, yo en todas las organizaciones que he liderado, mi equipo contable se quedan hasta las 2, 3, 4 de la mañana, ¿cierto? Teniendo la oportunidad de automatizar muchos de esos procesos, si conocieran y le perdieran el miedo a dar el paso hacia las herramientas y el uso de la tecnología, que son a saber simplemente el uso de una base de datos, de una infraestructura tecnológica, de una fábrica de desarrollo de software, de una conectividad en Internet y de las áreas y de las fuentes de analítica de datos. Que la analítica de datos comenzará a darle valor a los datos. El cuarto paso, y no menos importante que los tres anteriores, es lograr la cultura digital de la organización. Y la cultura es, por ejemplo, eliminar los memorandos, digitalizarlos, eliminar las comunicaciones físicas, eliminar tanto soporte que a veces, pues obviamente, desgasta y vuelve costosa la operación en una organización. Lograr la conectividad a través de herramientas de seguridad informática. Y el quinto paso, entender que los estados financieros son el mecanismo mediante el cual buscamos capital, no es el mecanismo mediante el cual le reportamos a la DIAN, no. Los estados financieros es la revelación financiera mediante la cual estamos en búsqueda de inversión y esa inversión necesariamente va a pedir todo un avance en materia de revolución industrial. Hay que reconocer que estamos en la cuarta revolución industrial y muchos de nosotros nos estamos negando a esa revolución industrial. Y se está diciendo que los factores de desempleo radican en que la economía está creciendo a un ritmo menor, pero cuando vamos y vemos la economía está creciendo. ¿Qué es lo que está pasando? Que por no subirnos en el bus de la tecnología nos está reemplazando. Eso es lo que está sucediendo en pocas palabras. Listo, nuevamente pregunta Lida Rojas y ella dice, ¿cómo y dónde se puede preparar los contadores para adquirir estas capacidades de analítica de datos, cadena de bloques? Una pregunta supremamente interesante. Yo creo que hay varios mecanismos para hacerlo. Y arranco por la casa. El Instituto Nacional de Contadores Públicos creo que está queriendo dar ese paso a sus agremiados. Y es comenzar a decir, salgámonos del mundo solamente del alcance contable y tributario y vayamos al mundo de las finanzas, primero vayamos al mundo de la tecnología y yo creo que el instituto va a lograr sin duda alguna una escuela de negocios dirigida hacia ese tipo de herramientas. Pero segundo, Mintic, desde el año 2010, y lo digo con conocimiento de causa porque desde la vicepresidencia del ICETEX tuve la oportunidad de crear muchos programas, entre esos programas, los programas de talento digital, tiene hoy en día una oferta académica inmensa. Eso es simplemente entrar a la página de Talento Digital o a la página del Mintic, donde ustedes van a encontrar cerca de capacitaciones enormes. Muchos dirán, pero eso es costoso. No, es a través de créditos condonables. Son cursos en los cuales uno sí, efectivamente, accede a un crédito, pero el crédito se condona contra el cumplimiento de unos requisitos. Y el requisito fundamental casi siempre que piden es graduarse del programa que estás haciendo. Otros dirán, es que tendré entonces que estudiar ingeniería de sistemas. No. Los programas hoy en día de tecnología no son programas de 5 años. Son programas que usted puede, por ejemplo, ingresar hoy a un curso de Coursera o a un curso de Platzi y lo realizas este puente. Todo está en la cuestión de la latitud si queremos. Y todo esto lo está financiando Mintic. Ya hoy en día hay 45.000 colombianos que se han beneficiado. Entre esos, cerca de 500 contadores que han logrado acceder a programas, porque muchos de esos programas no son necesariamente para profesionales en tecnologías de la información. Es para todas las demás profesiones que queremos dar el paso de atender a lo que es la transformación digital. Yo invito a las personas a que entren a la página de Mintic o entren a la página de talento digital que tiene el Mintic y allí hay una oferta. De hecho, en este momento hay aperturado para realizar cerca de 35 especializaciones para los que ya somos profesionales, 35 especializaciones. Hay una convocatoria abierta para que apliquemos. Y de esas 35 especializaciones, cerca de 25 son para profesionales que no somos expertos en materias de tecnologías de la información. Es decir, que podemos aplicar perfectamente. Yo invito a ese tipo de iniciativas que está fomentando el gobierno. Tenemos otra pregunta, esta pregunta la hace Juan Hernández. Él pregunta, ¿cómo se puede descalar el impacto de la automatización de los procesos operativos? De escalar, bueno, yo creo que la pregunta va enfocada mucho a cómo la organización comienza a transformar y a entender que este paso es necesario. Indiscutiblemente, recuerdo una frase que decía el Papa Francisco cuando vino a Colombia, demos el primer paso. Es decir, alguien tiene que comenzar a pensar distinto
en las áreas contables de las organizaciones. Alguien tiene que comenzar a decir que muchos procesos se pueden automatizar. Y sin embargo, ese alguien, pues obviamente a veces navega contra la corriente, pero es admirado. Yo siento que cuando una persona comienza a automatizar procesos, comienza a decir, mire, lo podemos hacer mucho más rápido y podemos sacar muchas tareas de forma mucho más automática. Yo creo que rescato una de las frases que dije, todas las empresas están hablando del tema digital, pero muy pocas están hablando de transformación digital. Y transformación implica dar ese primer paso. Esto pasa igual que con el acceso a una segunda lengua. La única forma de hacerlo, como cuando uno aprendió a nadar, es tirarse al agua. No existe otra manera. Es dar ese paso. E indiscutiblemente, yo creo que hay que entender que quienes dirigen nuestras organizaciones tal vez no nacieron en el mundo digital como si lo hicieron la generación Centennial. Hay que entender eso. Entonces hay que enseñar mucho, hay que propender, hay que insistir. Y como dice el dicho colombiano, hay que insistir, persistir y no desistir, so pena de que la compañía se quede rezagada y el mercado avanza. Y el que no lo hace, pues va a ver que otros sí lo hacen. Ok, a mí me surge una pregunta y es, quisiera saber qué pasaría si los profesionales contables no deciden cómo acogerse a esa transformación digital, sino que de alguna forma como que se quedan estancados y no siguen esos procesos de automatización. Yo doy un ejemplo. Hoy en día hay declaraciones de renta automáticas que la ofrecen ya aplicaciones por 85.000 pesos. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Sencillamente van a desaparecer del mercado. Así de sencillo. Van a desaparecer del mercado porque la tecnología los va a reemplazar o las personas que sí quieren dar el paso a aprender sobre estos temas los van a reemplazar. Y de pronto a un costo o a un valor mucho más económico para muchas de las organizaciones. Y digamos, ¿piensas que las academias con los profesionales contables están incentivando ese crecimiento y ese proceso que se busca? Muy buena pregunta. Si me lo preguntan objetivamente, no. Creo que gran parte de la discusión que debe darse desde el punto de vista de la academia, es más, yo tengo que confesar aquí varias cosas. Si bien yo soy economista, como la novela, hice 6 semestres de contaduría pública en la Universidad Nacional y deserté de la carrera por la forma en cómo se enseñaba contaduría pública. No me parecía que en pleno contexto de apertura económica estuviéramos enseñando normas de 100 años atrás. Y ahora, después de 25 años, yo voy a mi universidad y encuentro que la academia sigue enseñando la misma literatura con la que yo tuve la oportunidad de crecer profesionalmente. Yo creo que hay una discusión, pero los entiendo. Yo entiendo un poco también a la formación académica y eso hay que, más que criticar, hay que dar el paso, es la invitación a decir, oye, incluso vengan y enseñamos de otra forma. Y lo complemento con lo siguiente. Las universidades en Colombia están muy preocupadas porque sus campus académicos se están quedando cada vez con un menor número de estudiantes. En el año 2017 había 1 millón de personas estudiando, en el año 2018 habían 900.000 personas y este año hay 800.000. Estamos decayendo en 100.000. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que los muchachos no quieren ir a las universidades porque no los seduce la forma en cómo se educa. Y por lo tanto los seduce plataformas como Platzi, los seduce plataformas como Coursera, como Open English, ¿cierto? Que son herramientas que son más accesibles, son 24 horas, 7 días a la semana y mucho más didácticas. Entonces, pues aquí la invitación pasa lo mismo que la pregunta anterior. ¿Qué va a pasar con los profesores de cátedra, con los profesores magistrales? Van a desaparecer un día, si no se transforman. Esto tenemos, es un comentario, lo hace Gestor de Contenidos. Él dice: la revolución 4.0 le está dando la oportunidad a la profesión de contadores. En Colombia, en otros países está adelantada la transformación de ser profesionales integrales. Encuentro que este profesional redujo su entorno y se apoyó por décadas en una zona segura. Él dice que es más un comentario. Está muy bien. Y yo lo reafirmo, o lo refuerzo mejor, nuevamente con mi estadística, y es, en el año 2024, el 70% de los profesionales de la carrera de contaduría pública serán personas de la generación Centennial y Millennial. En un mundo más competitivo. Yo coincido totalmente con el comentario que nuestro seguidor está realizando, y por eso la invitación. O sea, el mundo de transformación tecnológica no está en manos de los ingenieros de sistemas, está en manos de las profesiones que graduamos. Es más, reitero, solo el 2% de los profesionales que tiene Colombia
son de ciencias de tecnologías de la información, mientras que casi el 10% de los profesionales son contadores públicos. ¿Qué pasaría si ese 10% aprende de tecnología? No vamos a dar un espacio para que se generen más preguntas. Okay. Yo quiero hacer una invitación por parte del Instituto Nacional de Contadores Públicos. El 14 de noviembre se llevará en un horario de 4 de la tarde a 8 de la noche. Tendremos un evento que se llama Cuarta Revolución Industrial y sus impactos en los contadores. Justamente para este tema que interesa tanto al grupo de profesionales contables, los invitamos a que participen. Les recuerdo, 14 de noviembre de 4 de la tarde a 8 de la noche. Ustedes verán que prontamente haremos su respectiva publicación en nuestras redes sociales, que también queremos hacer una invitación. Nos pueden seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram y también estamos en LinkedIn. Entonces vamos a dar un espacio para que Sí. si se presenta alguna otra pregunta o comentario también, como lo hizo gestor de contenidos. De pronto yo quisiera complementar algo. Ayer hubo una pregunta muy interesante en una junta directiva a la que tengo la oportunidad de asesorar en temas de transformación digital. Y me dicen, hemos creado el área de analítica de datos y nuestra área de analítica de datos está compuesta por 5 científicos de datos. Estadísticos, matemáticos, físicos, todos muy expertos, pero no les entendemos sino el 2% de lo que hablan. ¿Qué hacemos para colocar un líder que nos comparta o nos explique de una forma ejecutiva a esta junta directiva sobre transformación digital y sobre analítica de datos? Y mi respuesta fue, usted debe colocar ahí más que una persona técnica, más que un científico de datos, coloque a liderar en esa área a una persona que piense, que sea estructurado como el profesor de La Casa de Papel. No sé si todos hayamos visto La Casa de Papel, pero la persona creativa, la persona innovadora, la persona visionaria, revolucionaria, que pensaba como el profesor, que lo tenía todo planeado, es quien debe dirigir un tema de transformación digital. ¿Por qué? Porque es el que va a hacer cambiar paradigmas, es el que va a dar a entender la cultura digital y es el que va a visionar un poco la creatividad de la organización. Y en esto hay que ser supremamente flexibles. Sobre todo la invitación a los compañeros baby boomers y a los contemporáneos míos, que son la generación X, y es que hay que aplicar un legado que nos dejó tal vez Confucio, y creo que Shakespeare lo reforzó, y luego Maturana lo viralizó, que fue, hay que aprender que perder es ganar un poco. Y en transformación digital se aprende perdiendo, y eso cuesta entenderlo, ¿cierto? A veces hay recursos que no funcionan, y bueno, es parte de la experiencia de aprender en dar este paso de la cuarta revolución. Bueno, son las 11:19 de la mañana. Vamos a dar un espacio de 2 minutos para ver si se presenta alguna pregunta o algún comentario que tengan nuestros seguidores en este momento. De antemano queremos darle muchas gracias, doctor Henry, por acompañarnos Muy en este amables. tema tan importante como es la revolución 4.0, que depende del futuro de los contadores Así es. y el futuro de la profesión contable acá en Colombia y en el mundo. Es una profesión que es cambiante y necesita estos cambios. Entonces vamos a dar ese espacio. Es la tercera profesión más estudiada en Colombia. Tercera profesión. Mira, tenemos ya una pregunta, la hace Albert Quintero. Dice, ¿sería eficiente el poder estudiar y aplicar la tecnología del blockchain en los procesos de la consultoría contable? Claramente sí, e incluso diría, no solamente blockchain, yo extendería el tema de machine learning. Casi siempre las preguntas hacia la consultoría contable son repetitivas. Entonces uno puede crear robots en los cuales, en esos robots, pues si las preguntas son frecuentes, son recurrentes, pues el robot lo que te hace es ir asesorándote como cualquier chatbox. Entonces en un chatbox puedes crear identificar las preguntas que son recurrentes con las respuestas recurrentes. También los procesos automatizados los puedes proteger con blockchain, ¿cierto? O las transacciones que vas generando, por ejemplo, ahora con facturación electrónica, las puedes cubrir utilizando tecnología blockchain. Pero a mí, desde el punto de vista de la consultoría, me parece mucho más eficiente temas de machine learning, ¿cierto? En los cuales robots comiencen a generar ese tipo de respuestas y los robots uno los instala en un sitio web. Entonces no hay ningún problema porque lo que haces es, o los localizas en un sitio web.
Lo que haces en el sitio web, colocar el robot y el robot lo que te hace es que tu cliente interactúa con, no contigo, sino con el listado de preguntas que en tu base de datos tú coloques y las respuestas que tú coloques. Eso te permite ser más productivo porque te permite atender varias consultorías al mismo tiempo y generar obviamente un nivel de ingresos mucho mayor. Listo, vamos a esperar a ver si se presenta alguna otra pregunta, comentario. También hacemos la invitación a todos los que en este momento nos escuchan de que el Instituto Nacional de Contadores Públicos mensualmente saca diversos eventos para que se puedan capacitar y tener conocimiento de diferentes temas que interesan a la profesión contable. Entonces, no lo olviden, en nuestras diferentes redes sociales estamos compartiendo diariamente contenido de nuestros eventos. También pueden informarse a través de nuestros infos. Entonces, por favor, los invitamos. Si tienen alguna otra pregunta, entonces vamos a dar ese espacio. Bueno, parece que ya no hay ninguna otra pregunta o algún otro comentario. Entonces, doctor Henry Martínez, nuevamente agradecerle que nos acompañe acá en el instituto. Uy, no, tenemos una nueva pregunta, la hace gestor de contenidos. Para finalizar ya con esta pregunta y él pregunta, ¿cómo puede iniciar el cambio de paradigma? Repito, ¿cómo puede iniciar el cambio de paradigma un contador con experiencia y aferrado a su criterio que se formó en el modelo anterior que hoy ya no aplica? Bueno, hay que entender que yo creo que la gestión del cambio, pues más allá de limitarlo a una profesión, yo le diría a cualquier tipo de transformación. Es como preguntarle por qué las personas mayores de 60 años se niegan a utilizar una tarjeta de débito. Pasa exactamente lo mismo. Es una cuestión sencillamente de resistencia al cambio. Y la única forma de hacerlo es capacitando. Entonces, yo creo que la persona mayor que considera que como ha revelado la información, que como ha registrado la información históricamente es la manera correcta de hacerlo, hay que hacerle, hay que capacitarlo más bien, ¿cierto? Inducirlo a que comience a probar la tecnología. Yo creo que imponiendo difícilmente se va a lograr. Es comenzar a hacer ejercicios supremamente prácticos, comenzar a hacer invitaciones, comenzar a hacer laboratorios, y por eso se llaman laboratorios, en los cuales esas personas, ellos mismos comiencen a ver que el mecanismo es una herramienta informática. Para eso entonces se crean algo que se llama en las organizaciones o en las empresas o en las personas juegos. Y la única forma es jugar. Es decir, comenzar a decirle qué pasa si comienzas a manejar, por ejemplo, Power BI. Juguemos y te damos un premio si tú logras hacer esa herramienta. No, es que yo soy, a mí me gustan los Exceles que yo he manejado toda la vida. Perfecto, te invitamos y te damos un bono, ¿cierto? Eso pasa mucho en las apps. Las apps, por ejemplo, te ofrecen Rappi o domicilios, te ofrecen un bono para que des el paso. Entonces te abonamos 40.000 pesos para que vaya y utilices. Aquí sería como ven, te regalamos de Navidad ahorita un curso de Power BI, te regalamos un curso de Excel avanzado, te regalamos una capacitación en diseño del pensamiento, en design thinking. Ese tipo de regalitos lo aprecian mucho las personas porque sienten que es una invitación y no una imposición al cambio digital. Y yo creo que es la forma en la que se puede lograr. Si lo hablamos a nivel de persona natural. Ya si lo hablamos a nivel corporativo, indiscutiblemente al primero que hay que convencer es a la cabeza de la organización o a la junta directiva, cualquiera de los dos. Y también hay que llevarlos a escenarios de juegos, a escenarios de, de ejemplos en los cuales ellos comiencen a ver el uso eficiente que la tecnología nos lo permite. Esta pregunta la hace Giovanni Jaramillo, va muy encabezado, va muy con esa línea de lo que estabas hablando y es ¿cómo hace uno para afianzar todos los conocimientos en Power BI? BI. BI.
Power BI y convencer a los aliados o clientes que esto es lo mejor para interactuar y trascender en la información? Bueno, lo primero es que, como decía, alguien tiene que dar el primer paso y yo invitaría a que ese alguien comenzara a diseñar todo lo que permite hacer Power BI, diseñar el informe. Lo siguiente que haría es subir el informe a un sitio web o a la plataforma de Power BI Services, en los cuales le diga a su contraparte, mira, le hagas un instructivo diciéndole, bájate primero Power BI, segundo, bájate ahora el informe que lo he colocado en tal sitio y interactúa con el informe y me dices cómo te parece. No dejes de hacerlo como hoy en día se lo estás enviando. Si se lo estás enviando físico, si te lo estás enviando en un correo electrónico, envíaselo. Pero darle la alternativa adicional a ver qué piensa él. Es invitarlo, entonces decirte, mira, te invito a que lo veas como lo has visto siempre y te invito a que lo veas ahora en Power BI y cuéntame cómo te parece, ¿cierto? Si la persona le parece interesante y dice, oye, muy chévere lo que estás diseñando, cuéntame cómo lo hiciste, ese paso, esa apertura, esa puerta, creo que comienza a hacer los pasos de avance que todos tenemos que dar. Yo creo que esa es como la invitación que yo haría. No dejar de hacerlo como se está haciendo porque tampoco podemos ser estrictos, sino mostrarlo también de la otra forma y que las personas descubran por sí mismos que hay otra manera de ver las cosas. Creo que la única forma de poder hacer gestión del cambio es ponerse en el papel del otro. No existe ninguna manera distinta. Y ya para finalizar, hay una pregunta de Lidia Rojas, que ya es un poco más personal, y es que ella se encuentra haciendo su trabajo de grado de maestría precisamente sobre el tema de impactos de la industria 4.0 para los contadores. Quería saber si hay de pronto algún tipo de contacto que le puedas ofrecer a ellos. Claro que sí, no tengo ningún problema. Yo creo que aquí por medio del instituto podemos compartir mi contacto. Sin embargo, pues yo los invito. Mi nombre es Henry Martínez Forero. Yo no soy ingeniero de sistemas. He sido líder de organizaciones. Lideré, como bien tú lo dijiste en mi presentación, a la segunda red transaccional que tiene Colombia. Y quiero decirles que cuando yo tomé la administración era la séptima red transaccional. El líder es FETI, sigue siendo FETI, pero llegamos del séptimo lugar al segundo lugar. Y la forma como lo hicimos fue con tecnología. Todo fue con tecnología. Fui uno de los estructuradores del programa Ser Pilo Paga, siendo vicepresidente de fondos. Pero no solamente Pilo Paga. Hay muchas herramientas que se estructuraron con analítica de datos. Y me pueden encontrar en internet y pues bueno, ya mi número telefónico lo podemos compartir. Me pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn y allí pues con el mayor de los gustos si me escriben o a través del Instituto Nacional de Contadores Públicos, con quienes ya vengo en esta lidia de la transformación digital trabajando de tiempo atrás. Sin duda alguna encontramos aliados significativos y yo creo que no va a ser la primera vez que me vean. Creo que vamos a estar muy frecuentemente viniendo aquí al instituto a compartir este mundo de la transformación digital. No, ojalá que así sea, ha sido para mí un placer y espero que para todos aquellos que se conectaron con este Facebook Live, el tenerlo acá. Martínez, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Les recordamos que nos pueden seguir en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y acá en Facebook. Y nos veremos en una próxima ocasión con un Facebook Live. Muchas gracias y feliz día.